Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Está con nosotros Ibelice Soroc Ávila, presidente del Colegio de Economistas, primera mujer dominicana que le corresponde presidir ese gremio. Buenos días, Ibelice, bienvenida a su programa Frente al Mundo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sobre todo me agrada que tomen en cuenta el Colegio Dominicano de Economistas, donde yo lo presido para el periodo 2023-2025. En él nosotros estamos haciendo una gestión en el cual prevalezca el pensamiento de todos los economistas dominicanos, en vista de que las instituciones se politizan en gran medida y como gremio estamos haciendo lo posible de que sea un abanico abierto en donde prevalezca la ciencia económica, no los intereses ya partidaristas de intereses privados, públicos, gubernamentales, no, que prevalezca ahí la ciencia. Por lo cual la economía es una ciencia social que tiene que ver con recursos escasos para satisfacer necesidades humanas. Y es lo que hace que nosotros tengamos un Producto Bruto Interno que ha crecido más de 5% por más de 50 años y no se ha verificado ese crecimiento en un bienestar de la población dominicana. Esto se debe sobre todo a que le hemos descuidado mucho a un observatorio del gasto social, de cómo ese gasto social se lleva al más rincón de desarrollo local, de forma que nosotros podamos reestructurar nuestra economía, verla de una forma que se estudie como ha hecho este economista que nos envió ese libro. Agradecemos el mismo, Arturo Martínez Moya, Historia Impositiva del Pueblo Dominicano. Cómo ha ido creciendo de forma que asimismo lo relaciona con los ingresos fiscales. Por lo cual nos faltaría mucho investigar, compartir, llamar a los economistas a que ese gasto social, así como se hace con los ingresos fiscales, veamos cómo se han ido distribuyendo los mismos. La economía es difícil de vincularla de la política porque es una de las ciencias que dirige e incide en el mundo, en los gobernantes, pero incide en los hogares particularmente, en cada hogar. Entonces está siempre vinculada a esa parte, al día a día del gobierno. A propósito de la ciencia y para educar, que en el país se está hablando mucho de la necesidad de hacer una reforma, pero debemos educar a la gente, porque a la gente le dicen que es una reforma, entonces ahora le dicen reforma fiscal, reforma tributaria. Nos gustaría saber que se le explique qué es, cuál es la diferencia entre una reforma fiscal y una reforma tributaria. La reforma fiscal es más amplia, porque el fisco no solo está relacionada con los tributos, es lo que siempre tenemos como un sesgo. Al nosotros, por ejemplo, hablar del crecimiento económico y hablar en este libro muy interesante desde el 1844 al 2012 de los ingresos fiscales, ahí intervienen sobre todo los tributos. En la tributaria está todo lo que se tributa, en la fiscal le incluye el gasto. Entonces, si nosotros nos enfocamos solo en los ingresos y no en qué se ha hecho con esos ingresos, o sea, producimos ingresos, pues vamos a ver cómo se distribuyen. Y es la parte que nos hace falta trabajar. O sea, yo digo lo siguiente, como persona, no como directiva nacional del gremio. Si no se revisa bien el destino de esos ingresos fiscales y los mismos van relacionados y con evidencias de que fueron ejecutados, donde fueron aprobados, nosotros nos vamos a encontrar que hay una pérdida, como ocurre con la energía eléctrica, que se produce bastante, pero no llega la energía 24 horas como siempre lo hemos deseado, porque hay una pérdida en la distribución. En esa distribución
tenemos que hacer un trabajo, todos los economistas. Yo hago un llamado para que ese tipo de logística nosotros la enfaticemos bien. Porque, por ejemplo, de $1 que se recauda, 34 son del ITEVIS. El resto ya vienen a ser del gobierno. Y hay un 43 que se pierde, que no llega por evasión, por algún tipo de inconveniente. Entonces, tenemos que trabajar más en la logística, en ver cómo salimos de esto diciendo que vamos a hacerlo y cómo lo vemos en hechos al final. Entonces, Y que haya régimen de consecuencia cuando hayan ese tipo como de pérdidas en el eslabón. Sí. Tenemos todo muy escrito. A esa pérdida es la que le llaman evasión. Ajá. Evasión de impuestos. Entre tantos nombres. Y porque nosotros tenemos, nuestra legislación penaliza la evasión. sí, todo aquí está escrito. ¿Y por qué nunca hemos tenido una gente preso o sometido a la justicia por ese concepto? Hay que darle como a la reforma fiscal un sentido integral, porque está permeando en todos los sectores. O sea, usted escucha desde el más simple ciudadano dominicano que no ha estudiado hablando de reforma fiscal hasta lo más alto. Entonces, de repente, nosotros queremos que se hagan las cosas como uno crea y para eso hay que investigar, hay que ver cómo ha sido la historia en el pasado, cómo lo hacíamos antes, que hasta ahora estamos aquí todavía. O sea, no lo hacíamos tan mal porque no hemos desaparecido. Pero con asuntos de la inteligencia artificial y de todo el modernismo que existe, nosotros podríamos decir que hay que crear un nuevo paradigma en la dinámica de la economía dominicana, aprovechando lo del tema de la reforma fiscal, dado que cada vez que se genere una riqueza, no caigamos en un liberalismo económico, en donde no haya un retroceso, porque ya hubo un neoliberalismo, entonces tenemos ahora una nueva corriente. Vemos lo de Milei en Argentina, vemos lo de otros países, cómo se va tomando uno con más régimen de consecuencia, como el de El Salvador. Entonces, hay que crear después del COVID, después que surgió también el Internet, ya la ciencia tiene que actualizarse con la ciencia de los datos, de forma que creemos todos en que se surjan los medios de cómo cada ser humano pueda satisfacer sus necesidades humanas dentro de un marco de respeto de los derechos humanos. En los últimos 30 años, ¿cuántas reformas hemos tenido nosotros en el país? Hemos tenido varias, igual que la Constitución, que cada vez que hay un interés político del que está de turno, del gobierno que esté de turno, surgen inmediatamente una reforma a la Constitución, una reforma fiscal, pero nunca se han hecho diálogos nacionales. ¿Cuál fue la última reforma que se hizo en el país? Hay varias, depende. La última. La fiscal, sí. la que nosotros, por ejemplo, hemos tenido, que está todavía dentro de lo del pacto fiscal, que fue la a la que estamos hablando, ahí todos están hablando, porque se ha hecho por parche, no se ha hecho integral. Entonces, si se va haciendo una reforma, por ejemplo, de un impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas, esa es una reforma mínima, pero es una reforma. Se hace como por parte, no. Por eso es la importancia de que sea integral, que permee todos los ingresos y cómo van a ir el destino de los mismos, y que ese gasto social vaya relacionado con el desarrollo local. Entonces, de acuerdo a lo que usted plantea, licenciada, y define, en lo que demanda el país, más que una reforma tributaria, entonces una transformación integral. No, que yo le llamaría no, ni reforma, sino una transformación económica de la dinámica, de forma que se vea cuáles son las fuentes de ingresos, cuáles son los destinos de los mismos y nos sintamos todos satisfechos, con transparencia, en un gobierno electrónico en donde tú te evites la burocracia y es donde se vea. Porque si tú sientes que paga impuestos y ve que tiene seguridad social
que tiene salud, que tiene una serie de necesidades que tenemos como seres humanos que satisfacer, a nadie le molestaría pagar impuestos. Pero si tú ves, por ejemplo, que un extranjero tiene tantas excepciones, tantos incentivos, tanta manera de hacer, y tú como dominicano quieres hacer algo, tiene el anticipo, tiene una serie de trabas. O sea, a mí me gustaría también que se revise todo lo que se le ofrece a un inversionista extranjero y lo que se le ofrece a un inversionista dominicano. Dentro de los impuestos que cobra el gobierno dominicano, está el ITEVI, está el impuesto sobre la renta. Sin embargo, se habla que tiene mucha evasión. ¿Cómo se podría corregir esas cosas? Y si corrigiendo la evasión no tenemos que hacer reforma. La reforma, llamándole mejor una transformación del sistema tributario con una política fiscal actualizada que sea coherente con las necesidades de nuestros tiempos, se ha avanzado mucho. O sea, varios gobiernos han estado trabajando con el gobierno electrónico y ahora este está haciéndolo con mayor fuerza con la factura electrónica, en donde en cualquier momento que tú en el comercio vas, se registra inmediatamente tu transacción y así se va acumulando. Cuando muchos han ido a declarar los impuestos, hasta se lo han cerrado porque ahí se evidencia la evasión. O sea, si tú reportas a impuesto interno que recibiste X cantidad de ingresos, pero la gente que fue a tu comercio pasando la tarjeta reporta inmediatamente porque hay un cruce. Por eso es la importancia del gobierno electrónico y de la factura electrónica fiscal, que ahora se ha ido trabajando. Superamos también el asunto de los cheques, que se daban muchos cheques, se había un periodo para que tú lo cambiaras, ahora cae inmediatamente, tú haces un cheque y ya se usa más la transferencia. Entonces, todo eso da una velocidad de respuesta. O sea que el gobierno tiene los mecanismos técnicos ahí para poder colocar controles. Lo único que falta es régimen de consecuencias, que haga algo estilo Singapur. No tan rígido porque allá es muerte. Sí, con tu permiso, Ibelice, vamos a una pausa comercial, regresamos en breve. Amigos, si tiene la necesidad de ventilar su villa, su casa de veraneo, Optifan, expertos en ventilación industrial, ahí les resuelven el problema. O si usted tiene algún amigo que lo ha llevado en alguna ocasión a su villa y usted ve que necesita mejor ventilación, recomiéndele Optifan, 809-565-6323. Continuamos con nuestra entrevista central. Estamos conversando con la licenciada Ibelice Soroc, presidenta del Colegio de Economistas Dominicana. Antes de irnos a la pausa, Raúl estaba por hacer una pregunta. Varias cosas. El gobierno ha planteado que la reforma fiscal que se plantea, se quiere presentar, vendría a mejorar la situación, las condiciones de vida a los más pobres. Pero todos sabemos que lo que se busca es poder hacerle frente a la gran deuda externa en que se ha vinculado el gobierno y poder entonces tener recursos para invertir en, vamos a decir, inversión de capital y demás. Actualmente la carga, si no más recuerdo, anda por un 14% y el promedio latinoamericano rondea 20, 21, 22%, hasta 25%. ¿Cuánto aspira el gobierno a captar en esa reforma fiscal? Ellos, aquí hablamos de millones. De una manera, por ejemplo, el decano de Ciencias Económicas y Sociales, Antonio Siriaco, hablaba que se requiere de 18.000 millones para erradicar lo que se encuentran en pobreza extrema. Y se habla de 300 y pico, casi 400 millones para paliar lo del déficit fiscal, que tiene como un 1.5% que tenemos que llenar ese hueco. Entonces, el asunto, vuelvo y reitero, no es la cantidad del dinero, no es la cifra, es la dinámica que debe de cambiar
Por eso el término de reforma particularmente a mí no me agrada bastante, porque es una transformación fiscal en una era digital. Entonces, ¿usted está de acuerdo que se disminuya o se eliminen las exenciones y los gastos fiscales que se tienen a grandes empresas en este país? ¿O cómo usted cree que pudiese hacerse que impacte menos a la clase media y la clase baja? El sector privado, los empresarios, ellos ya han fijado sus posiciones. Ellos quieren estabilidad económica, ellos quieren paz social, ellos han contribuido en más de un 80% en ese crecimiento económico de una forma u otra. Ahora bien, ellos también están dispuestos a que se haga una transparencia, de acuerdo a las expresiones que dieron en Santiago, en el último encuentro que tuvieron. ¿En qué consistiría esa transparencia? En que de una forma u otra, si usted refleja esos gastos, esas deudas, cuando se incurren esos préstamos, que se le dé como... Nosotros estamos trabajando en el Colegio Dominicano de Economistas con la idea de tener un observatorio, de darle seguimiento a toda la inversión pública y privada, de forma que si usted tiene un Producto Bruto Interno que crece más de un 5% por más de 50 años, entonces, ¿por qué razón tenemos en condiciones a veces paupérrimas algunas áreas donde todavía no hemos sido favorecidos de agua potable, donde todavía tenemos problemas de energía eléctrica, de transporte? Entonces, dentro de tantas problemáticas, si esos ingresos fiscales entran a la hora de darle un destino a los mismos, debe de haber un observatorio, así como hace Participación Ciudadana, que chequea el comportamiento del desarrollo de las elecciones nacionales. Así nosotros como Colegio Dominicano de Economistas tenemos el interés de que a través de las provinciales y de las regionales, donde fueron electas en esta gestión algunas, no han comenzado a ser tan operativas, pero estamos trabajando en la parte estructural, organizativa. ¿Y cómo se aplicaría ese observatorio? Simple y llanamente, hasta con los mismos medios que aparecen en la página web de cada institución. Usted no tiene ni siquiera ya que tener ya una oficina muy grandiosa, porque es muy grande y muy costosa, ni siquiera tener empleados pagándole, porque si usted como ciudadano forma parte de un gremio y usted hace trabajo voluntario dentro de, porque nosotros no tenemos ingresos todavía que podamos decir que podemos tener una estructura. Estamos precisamente ahora en proceso de que nos asignen recursos, pero es algo peligroso, porque si el gobierno asigna recursos, entonces se va a sentir algunas personas privadas de decir la ciencia como es. Entonces eso es innegociable. En el Colegio Dominicano de Economistas tenemos que hacer enfoque que no tengan ese sesgo de lo político. Lo político es importante, porque se produce y se distribuye, pero una política fundamentada en la ciencia. La gente se pregunta cómo es posible, cómo se explica que si nosotros tenemos un crecimiento constante, ¿cómo se produce entonces también un déficit fiscal? Siempre tenemos déficit fiscal. Eso ocurre precisamente porque hay un gasto público mayor que los ingresos. Y que esos ingresos que nosotros tenemos, el Producto Bruto Interno tiene dos maneras de calcularlo, que es el indicador por excelencia para uno hablar del comportamiento económico y compararlo con otros países. En ese aspecto, nosotros tenemos el consumo más esa inversión está sobre todo pública y privada, la privada, nacional y extranjera. La mayoría de los ingresos que genera el país del producto, de la fuerza de trabajo, del terreno, del uso de los recursos dominicanos que están radicados aquí, se registran en el Producto Bruto Interno. Entonces esos sectores que están dinamizando la economía, turismo, minería, zona franca, otros, ¿en manos de quién están? En manos de extranjeros, la mayoría son. Entonces estamos haciendo grandes esfuerzos y le hemos dado a ellos muchos incentivos con una fecha
era un periodo, porque no fue de por vida. Entonces yo no es que, respondiendo la pregunta, no es que yo esté de acuerdo que se eliminen, sino que se revisen, que si ya cumplieron su periodo de caducidad, porque eso no fue para toda la vida, entonces que ya eso se comience a crear el nuevo mecanismo de que ellos aporten al fisco. Que se revisen, como cuando usted lleva su vehículo a chequeo. Claro, que porque le chequean las cosas y si hay que cambiar es que lo se cambien. cambia para que funcione bien. Porque si ya usted está instalado y se le dio esas facilidades, pues entonces ahora vamos a redefinir las reglas del juego. En este momento crucial de la economía dominicana, licenciada, que el país demanda de sus mejores hombres y mujeres e instituciones, el Colegio Dominicano de Economistas llevará propuesta a la mesa de discusión y negociación como entidad. Sí, estamos creando una comisión en donde tenemos a Miguel Zambén, donde tenemos a economistas muy destacados para que podamos dar como luces dentro de tantas sombras. Una comisión equilibrada, ¿verdad? Y que haya de todos los partidos. Que no escuchen lo que quieran escuchar, Estamos sino lo que sea. haciendo contacto con los del PRM, lo del PUPU, lo del PLD, lo de los partidos minoritarios, aquellos economistas que sentimos que son notables en el sentido del tiempo que le han dedicado a la investigación y a la actualización de los datos, para no ser repetitivo, porque muchos tienden a replicar lo que dice el gobierno, no reconociendo que no es una réplica que tenemos que hacer, es un análisis y aportar una nueva forma de administrar los recursos escasos que tenemos en beneficio de las nuevas situaciones que se nos demandan. Hablando de educar, he escuchado con frecuencia, tanto en el sector empresarial como de propios gobiernos y algunos economistas, de que se necesita hacer una reforma equitativa. ¿Qué es eso de una reforma equitativa? Equitativa no sería la palabra, porque eso es algo utópico, que sea igual para todos. Porque estamos viviendo en un sistema... Lo cual es imposible. Estamos viviendo en un sistema que podríamos decir inclusivo. Un desarrollo inclusivo, donde entren todos los actores que estamos involucrados. Pero todos no vamos a tener los mismos beneficios ni la misma dinámica, porque dependiendo de lo que usted dé, usted recibe. Ya el modelo de la competitividad que yo te tenía que quitar tú para ganar yo, ya ese no está. Ya ahora estamos en un modelo de colaboración, en donde hagamos un diagnóstico de la situación actual y donde tengamos fortalezas y oportunidades, compartirla con aquellos que necesitan de la misma porque son debilidades y amenazas. ¿Cómo beneficia la reforma a los que menos pueden, a los de abajo, como dicen la gente? ¿Cómo lo beneficia? Primero ellos deben de aceptarlo, porque a veces usted le da de todo a alguien y no lo valora. Yo particularmente no estoy de acuerdo con darle nada a nadie, sino hay como una recompensa. Así como me gustan los regímenes de consecuencia, me gustan también las recompensas. O sea, usted quiere una tarjeta por decir algo de solidaridad y usted es una familia que no tiene esto, usted tiene por lo menos que mandar a los muchachos a la escuela, que tengan un buen rendimiento. Si tenemos el 4% para educación, vamos a ver, ¿ustedes quieren aumento salarial? Vamos a aumentarme los números en el ranking de PISA. Yo no le voy a aumentar porque ustedes nada más quieren que le aumente. Vamos a ganarse ustedes lo que piden. No están haciendo señas, licenciada, pero me dicen que ustedes van a realizar un congreso próximamente. En un minuto ahí vamos a explicar a la gente en qué va a consistir ese congreso, cuándo se va a producir. Avance, sí, porque estamos ahora en el proceso introductorio del mismo. Ah, sí. Adelante. En él nosotros vamos a tratar de coordinar con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya nosotros realizamos el primer Congreso de Economía Dominicana. Este sería la segunda versión.
estaba pautada para la Semana del Economista, que es el Día del Economista Nacional, el 18 de julio, por lo cual tenemos grandes retos y desafíos para hacer los aportes de parte del gremio del Colegio Dominicano de Economistas, por lo cual hago un llamado a todos los economistas que se acerquen, que están en su local en la San Juan Bosco 18 y a través de las redes sociales que la vamos a reactivar de forma que ustedes se sientan que tienen un lugar adecuado en donde podamos generar debates y encuentros. Ahí en ese segundo Congreso de Economía Dominicana hemos designado al licenciado Bienvenido Núñez, un economista que es viceministro en CISARRIR inclusive, profesor también de la UAS, para que coordine con el director Nicolás Jiménez y otras fuerzas vivas de otras universidades y de otros economistas, de otras universidades, no solo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el mismo. En ello es la política fiscal en la cual se va a ver de diferentes sectores. En estos momentos también la UAS está muy activa con su equipo de investigadores, dando bastante informaciones. Cuando esté mucho más cerca, Sí. pues viene por acá para que podamos explicarle más en detalle a la persona sobre lo que será. Se tiene pautado para el aniversario ese congreso de la UAS. Gracias. En octubre. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que los amigos televidentes hayan disfrutado esas orientaciones precisamente sobre un tema tan importante como se está hablando ahora, el asunto de la reforma, que impacta a todo el mundo, directa o indirectamente. Vamos a dejarlo con un videíto que tenemos por ahí para que la gente se relaje un poco y se le quite toda esta tensión de si reforma, si impuestos, si no impuestos. Un videíto que tenemos sobre la ingenialidad de estos jóvenes ahora haciendo un diseño con espagueti. Si usted lo ha visto, bueno, no lo disfrutará como yo cuando lo vi la primera vez. Adelante, director. Este chico construyó esta estructura a base de espaguetis para su clase de arquitectura y ahora va a probar su robustez. Comienza posando con cuidado estos bloques de hormigón que aún siendo pequeños pesan bastante y la estructura aguanta muy bien, así que empieza a apilar botellas. La estructura sigue aguantando y está sorprendiendo a toda la clase, ya que está hecha simplemente con espaguetis. Como ves, sigue y sigue apilando botellas, y la estructura aguanta sin problema. Viendo que no cae, crean un segundo piso para poner más botellas. Y la estructura sigue aguantando. Sencillamente impresionante, el chico diseñó una estructura fortísima. Suscríbete,